Hola, buen día. Hoy quiero compartir con ustedes esta ponencia partiendo de una inquietud que proviene de mi experiencia como docente de diseño industrial y los retos que encontramos los docentes en la actualidad relacionados con el uso de herramientas tecnológicas para el diseño, en particular las que están relacionadas con el manejo de lenguajes de programación. Esta ponencia va a presentar un modelo para el aprendizaje escalonado de estas herramientas, estableciendo unos niveles que introducen a los estudiantes progresivamente a través de los contenidos y retos que les permitirá comprender las dimensiones del programa sin dejar atrás las implicaciones de su trabajo como diseñadores. Mi nombre es Laura Carolina Holguín, soy diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo un Master of Arts in Engineering Design del Hochschule Magdeburg Stendal y soy docente de diseño industrial de la Universidad del Bosque, desde el lugar en donde voy a compartir esta experiencia y también pues desde donde parte, digamos, todo el desarrollo investigativo que hemos desarrollado para compartir con ustedes este modelo. Lo primero de lo que empecé a hablar, hablando es sobre los conceptos que rodean esta investigación. Lo segundo que voy a presentar es la metodología y el contexto de estudio en el que se basó la experimentación de estos modelos. Lo tercero será entrar en detalle en las características del modelo de aprendizaje, profundizando en los tres niveles que componen el modelo, que son en primer lugar una fase de aproximación, en segundo lugar una fase de profundización y en tercer lugar una fase de aplicación del conocimiento. Por último, realizaré las conclusiones. Para la introducción conceptual, pues quiero introducirlos hacia el concepto del diseño computacional. El diseño computacional representa un cambio en los métodos de creación y se basa en la convicción que hay de que es posible apoyarse en la computación a lo largo del proceso de experimentación y de exploración y que no se usa únicamente como una herramienta de representación, que es lo que pasa normalmente con los programas CAD, en donde lo que generalmente realizamos es el mismo método que hacíamos tradicionalmente con los métodos, digamos, de representación en papel o analógicos, sino que las herramientas de diseño computacional nos permiten hacer una exploración de los valores que conforman la forma y entonces de esta manera, como dice Alquis y Menges, podemos partir de las reglas de, como descripciones implícitas para el desarrollo de la forma y a partir de este ejercicio pues hacer una exploración de ella. El diseño computacional paramétrico basado en lenguajes de programación entonces implica establecer las características generales de las composiciones a partir de la construcción de algoritmos. Entonces, en este caso, como decimos, no estamos usando herramientas de dibujo como si sucede en las herramientas CAD tradicionales, sino que estamos construyendo algoritmos. También, una vez que hemos construido algoritmos, los algoritmos se basan en el ingreso de una serie de datos. Implicará que vamos a modificar y a manipular estos datos, de modo que la información es el material con el que el diseñador interactúa, así pues como señala Oxman. El computador entonces se usa como un vehículo para explorar lo que no ha sido entendido, de acuerdo a lo que también Tercis nos señala. Manejar estas herramientas basadas en lenguajes de programación es una buena idea si se tiene en cuenta que es posible aprovechar la capacidad de la computación para automatizar varios de los procedimientos. También podemos manejar una gran cantidad de información, lo que implica también incrementar la complejidad de los productos que desarrollamos, de los productos visuales y representación que desarrollamos. También permite hacer cambios rápidamente y de forma interactiva y asistirá entonces en esta medida a los procesos de exploración de la forma. Introducir a los diseñadores a estos conceptos es un desafío para los diseñadores e incluso pues para los docentes más experimentados porque involucra áreas de conocimiento que son muy lejanas a la educación tradicional del diseño, como estamos viendo en el caso de las áreas relacionadas con la computación y también pues con la programación. En primer lugar, para uno de los desafíos a los que nos enfrentamos los docentes de las áreas de diseño es la instrucción en las habilidades del pensamiento computacional, es decir, en particular las habilidades que están relacionadas con el manejo de la complejidad, con persistir en el desarrollo de estos algoritmos, con la tolerancia a la ambigüedad, es decir, en la formulación de algoritmos hay algo muy clave que es la precisión con la que se asignan los algoritmos y llegar a ese nivel de precisión implica también pasar por unos procesos de reconocer la ambigüedad en la asignación de instrucciones, que es algo con lo que hay que luchar con los estudiantes, la habilidad de lidiar con problemas amplios,
así como las habilidades para comunicar y trabajar con otros en la búsqueda de una solución común. Son todas habilidades del pensamiento computacional que hay que integrar dentro de ese proceso de diseño. Por otro lado, también es difícil porque implica la adopción de estrategias y métodos que estructuren de una forma efectiva la información y que de cara a los estudiantes les ayude a desarrollar un sentido de lógica bajo la que va a operar todo lo que están desarrollando. Entonces, para poder superar estas barreras, estas dificultades y este reto al que nos enfrentamos en la enseñanza, la estrategia que yo los invito entonces o que les estoy compartiendo en el modelo de hoy, se basa en usar el escalonamiento del aprendizaje como un articulador para lograr introducir a los estudiantes a los conceptos del pensamiento computacional y al uso efectivo del diseño computacional como una herramienta en el proceso de diseño. El aprendizaje escalonado es también en inglés, pues es reconocido como scaffolded learning, que si lo vemos pues en su traducción literal, estamos hablando de la educación con andamiajes. Entonces lo que estamos estableciendo son unos puentes o unos andamios que le permiten a los estudiantes avanzar progresivamente por el conocimiento a través de una serie de etapas que van a superar el estado actual de su aprendizaje y les va a entonces dar confianza sobre la actividad misma de aprendizaje porque no se trata tanto de un ejercicio de repetición como de un ejercicio de exploración progresiva. Entonces, en el contexto en el que vamos a trabajar, se relaciona pues con la práctica de herramientas de diseño computacional en un ejercicio de creación en un taller de diseño para estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera de diseño industrial de la Universidad del Bosque. El taller de diseño será un espacio de aprendizaje estructurado para la enseñanza y los que hemos estudiado diseño estamos en estas áreas de conocimiento, sabemos que es un contexto en el que los instructores y los estudiantes tienen una interacción uno a uno en un espacio de colaboración basada en el desarrollo de un proyecto. Esta metodología, bueno, como metodología para poder desarrollar este modelo, se involucró en primer lugar la revisión de experiencias relacionadas con la formación en diseño computacional paramétrico y se usaron como referentes. Entonces hay un antecedente de unos artículos y un trabajo de revisión juicioso de otros, en otros contextos donde se ha buscado también o se ha cuestionado esta misma situación. En segundo lugar, se hizo un ejercicio de implementación, observación y reflexión de múltiples experiencias que llevan casi 3 años, es decir, más de 6 versiones en donde se ha empezado a revisar en un proceso de investigación-acción cómo podría mejorarse esta secuencia de aprendizaje. Y en tercer lugar, se ha establecido momentos y contenidos claves que derivan en estos 3 niveles de los que vamos a hablar y que son los que conducen al aprendizaje esperado. El taller de diseño al que hacemos referencia como estudio de casos se llama Tecnologías Aplicadas. Se caracteriza por ser un taller basado en una metodología práctica y en el diseño en el proyecto de diseño. Se caracteriza también por introducir al uso de estas herramientas computacionales, en particular este se enfoca en el uso de Grasshopper 3D, un programa que está asociado a la plataforma Rhinoceros, que es también muy reconocida en el área del diseño y que es un producto de McNeil. Y esta herramienta Grasshopper 3D, que es una herramienta de diseño computacional paramétrico que está basada en un lenguaje de programación, es el medio que se usa para acelerar y complementar el proceso mismo de creación, pero que también requiere entonces una instrucción efectiva de cuáles son las maneras de uso, ¿no? Se implementa entonces también el modelo escalonado en este taller, centrado en la promoción del pensamiento computacional como la primera y más importante motivación que tenemos en el desarrollo de esta asignatura. El objetivo del modelo que les voy a presentar entonces para el aprendizaje de herramientas de diseño computacional paramétrico es un modelo que busca llevar a los estudiantes a través de esta experiencia de aprendizaje que no se base únicamente en reconocer la herramienta y sus alcances, sino sobre todo en que logren emplearla con fluidez y como un instrumento para la exploración del diseño. Entonces, como les había anunciado inicialmente, vamos a trabajar en 3 niveles. El primer nivel es un nivel de aproximación, el segundo nivel es un nivel de profundización y el tercer nivel es un nivel de aplicación. El primer nivel busca entonces aproximar a los principios de la programación y la formulación de algoritmos. Hay una gran cantidad de autores, aunque aquí yo solo estoy nombrando dos, que señalan la importancia que tiene no llegar al uso de herramientas de programación sin antes haber comprendido algunos principios básicos relacionados con la asignación de instrucciones y el uso, digamos, de modelos esenciales y de figuras también básicas y de la construcción de diagramas
así como de modelos analógicos que requieren también pensar en cómo se están construidos y la lógica a través de la cual se elaboraron, pues son herramientas fundamentales para empezar a generar esa aproximación en múltiples niveles. En el caso de la asignatura de tecnologías aplicadas, hicimos un ejercicio analógico de generación de instrucciones a través de diagramas de flujo y también de ejercicios analógicos de dibujo bidimensional que incluían la asignación de instrucciones basadas en, en el posicionamiento de puntos, de líneas y de geometrías básicas que entonces empiezan a introducir cómo se conecta la asignación de instrucciones con la generación de formas. Es eventualmente, después de pasar por estas fases analógicas, usamos herramientas que tratan de también generar como un proceso, pues decimos, como de incremental del manejo de los lenguajes de programación y un reconocimiento de cuáles son los alcances y las necesidades para poder llegar a la ilustración o a la representación de una figura a través de lenguajes. Y para ese propósito usamos una herramienta que se llama Pencil Code, que es una herramienta open source de código abierto, al mismo modo que usamos P5.js, que es otra herramienta de código abierto. La diferencia con Pencil Code es que es una herramienta que usa bloques de código, entonces es de una complejidad mucho menor. Y mientras tanto, P5JS es una herramienta basada en JavaScript y por tanto requiere conocer la asignación de información. En un segundo lugar, profundizamos en la herramienta de diseño computacional. Hay varios autores entonces que nos hablan de la importancia de no llegar a la herramienta a través, por supuesto, de la repetición de modelos o que los estudiantes simplemente hagan lo que uno les está pidiendo, sino darles un espacio para que comprendan la herramienta progresivamente. Y para eso, pues también lo conectan con la fabricación de modelos físicos que les ayuden a desarrollar habilidades espaciales para dar paso a una conversación entre la digitalidad y el mundo real. En el caso de la asignatura de tecnologías aplicadas, lo que hicimos fueron dos fases, una fase de modelos bidimensionales basadas en patrones de repetición que están pues programados en la plataforma Grasshopper inicialmente estos patrones bidimensionales los convertimos en piezas grabadas y cortadas en láser y luego pasamos a una fase donde desarrollamos modelos entonces tridimensionales, usando también las herramientas de diseño computacional en un reconocimiento de cómo funcionan los patrones tridimensionales y las variaciones y múltiples, digamos, en una, como decíamos, en un proceso incremental de complejidad para luego pasar a usar la ruteadora CNC que nos permite entonces hacer estas piezas tridimensionales. Finalmente, el tercer modelo se basa en la aplicación de conocimiento que implica un reto de diseño y en este caso, pues los autores lo que nos dicen es que hay que empezar a plantear problemas relacionadas con el nivel de dominio de la herramienta y con la apropiación en el proceso mismo de diseño y no simplemente, como les decía, con la repetición de modelos que no van a terminar aplicándose a un producto final y que implica un proceso de diseño en sí. Entonces, lo que se logró en esta fue la aplicación a un concurso de diseño que tenía unas restricciones, en este caso era la generación de un stand que aplicara unas piezas laminares y entonces en este ejemplo nosotros pues podemos ver cómo los estudiantes tuvieron en cuenta asuntos relacionados con el usuario, con la ocasión de uso, de restricciones dimensionales y de otro tipo que están aquí expresadas en la imagen que se ve, incluso pues también las relacionadas con la ergonomía, con los factores humanos, ensamblajes, etcétera, usando pues la herramienta. Entonces estos modelos de aprendizaje lo que nos permiten es a través de estas tres etapas reconocer los principios que rigen el uso de los programas, le permiten a los estudiantes la elaboración de patrones que parten de patrones bidimensionales a pasar a tridimensionales y a materializarlos y permiten el diseño de un proyecto que cuestione las posibilidades y limitaciones que tienen estas herramientas y que los impulse a maneras de pensar que puedan involucrar el uso de estos instrumentos en sus proyectos. El modelo de aprendizaje de herramientas de diseño computacional paramétrico que les presento nos permite entonces superar cuestiones que son típicas del uso y de la enseñanza de estas herramientas, en donde normalmente se considera que solamente es para la representación y no para la exploración, donde no se piensan en cosas específicas que hay que hacer dentro del aula para poder integrar ese aprendizaje de acuerdo a las necesidades que tienen, no se alinean con el proceso escalonado y muchas veces no se integran con los procesos de creación y precisamente esas son las barreras que buscó pues, superar a través de la creación de este modelo. Bueno, lo que se pretende entonces es con este proyecto de generación de un modelo aportar al trabajo a otros docentes que estén formulando asignaturas en donde hayan procesos de creación que involucren el uso de herramientas de diseño computacional paramétrico. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por su atención.